Damos la bienvenida a una edición más de su programa En la Jugada y por supuesto esta tarde estamos con casa llena y vamos a darle la bienvenida a quienes nos acompañan ya para abordar por supuesto las actividades conmemorativas en el marco de esa masacre estudiantil del año 1975, ese 30 de julio que no se debe repetir nunca más acá en nuestro país. Y nos acompaña desde Argentina. Tenemos la participación de Alejandra Naftal, quien es museóloga argentina y que está con nosotros esta tarde acá en GenTV. Bienvenida. Muchas gracias. Un gusto que nos esté acompañando y será un placer estar conversando con usted sobre este tema que por supuesto viene a revivir esa memoria histórica que debemos de tener cada uno de los salvadoreños. Y también está Noé Vázquez, quien es de la AGU, la Asamblea General Universitaria de la Universidad de El Salvador. Noé, bienvenido. Mucho gusto, muchas gracias. Nos hemos enterado, el día de ayer justamente iniciaron las actividades conmemorativas del 30 de julio de 1975. Vamos a ver esta nota que nos pone en contexto de cómo se van a desarrollar y por supuesto cómo han sido estos hechos. Justicia y verdad sobre las grandes violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado en El Salvador fue el tema del foro que se llevó a cabo como parte de la jornada conmemorativa de los 43 años de la masacre estudiantil que fue perpetrada la tarde del 30 de julio de 1975. Como Universidad de Salvador estamos en la obligación de no olvidar estas fechas y no solo no olvidarlas, sino que también de luchar por la justicia transicional. En esa lógica es que hemos presentado ya una solicitud al presidente de la República para tener acceso a los archivos del Ministerio de la Defensa Nacional que permitan, por un lado, conocer la verdad, conocer quiénes fueron los que generaron las violaciones a los derechos humanos de nuestros universitarios y universitarias, las torturas, el exilio, las desapariciones forzadas, etcétera. Los universitarios tenemos todo el derecho de conocer la verdad, el pueblo salvadoreño también tiene todo ese derecho de conocer la verdad. Por su parte, la directora del Museo Sitio de Memoria ESMA de Argentina hizo referencia a la necesidad de mantener viva la memoria histórica para poder reivindicar a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Bueno, y el museo hoy está instalado en lo que fue un campo de concentración, un centro clandestino por el donde sabemos que pasaron 5.000 hombres y mujeres que hoy permanecen desaparecidos. Y bueno, vengo a compartir con ustedes lo que fue esa experiencia de debates, de búsqueda de consensos, de cómo integrar a las nuevas generaciones que no vivieron los hechos que se tratan de conmemorar y también esa búsqueda de cómo unir el pasado con el presente para que el pasado pueda iluminarnos y pueda ayudarnos a ser una sociedad más libre, más justa y más equitativa. Dentro de la semana conmemorativa se llevarán a cabo diversas actividades académicas, artísticas y culturales. El día de mañana también con estos especialistas vamos a tener un taller que dura 2 días sobre gestión de documental para conservación de memoria histórica. Entonces son actividades muy importantes y que esperamos se aprovechen por parte de la comunidad. Como cierre de esta semana, el 30 de julio se llevará a cabo la histórica marcha estudiantil y en el Alma Mater se desarrollarán diferentes actividades relacionadas al legado de los mártires de la UES. Ahí teníamos la nota que nos pone en contexto de por qué es importante tener viva esa memoria histórica nosotros como salvadoreños y también nos pone ahí cómo van a estar realizándose estas actividades que vienen a conmemorar este 30 de julio. Vamos a iniciar con usted, Naftal, porque es importante que nosotros tengamos viva la memoria histórica. Porque es importante que nosotros, como decimos acá en El Salvador popularmente, no nos hagamos los del ojo pacho con lo que ya pasó porque puede volver a suceder. Siempre la historia de la humanidad nos demuestra de que la misma humanidad es capaz de repetir siempre los mismos errores. Yo creo que las historias no vuelven a repetirse de las mismas maneras, pero sí lo que a veces queda son los objetivos, los problemas de inequidad, los problemas de eliminar a cualquier tipo de oposición a un régimen imperante. Entonces, como creo que las batallas nunca están ganadas, siempre es necesario recordar lo que sucedió
para encontrar nuevas vías de generar una sociedad más feliz, o por lo menos, como decía, más equitativa y con menos injusticias. Y por supuesto, Noé, ¿cómo están esas actividades preparadas? Tú eres integrante de la AGU y obviamente cómo se prepara las autoridades del Alma Mater, los estudiantes también, cómo se suman y si los estudiantes están también comprometidos en participar con estas actividades que principalmente reúnen eso, mantener viva nuestra memoria histórica y, como ya lo decía Naftal, evitar que se vuelva a repetir. Sí, nosotros estamos ahorita con unos 2 meses de trabajo en el cual hemos estado organizando las actividades que se van a realizar esta semana, ¿verdad? Juntamente con una comisión especial que el señor rector nombró el año pasado, en noviembre, en el cual se están investigando los hechos ocurridos de violación a derechos humanos a la comunidad universitaria en el periodo del 70 al año 95, y es por eso que nos acompañan los especialistas de Argentina, es decir, como un intento de parte de la rectoría de rescatar esta memoria, ¿verdad? Y de documentarla y hacerla visible a la sociedad salvadoreña, es decir, recogiendo y dando la pauta de trabajar en esta reconstrucción de memoria histórica que también están haciendo otros grupos. Entendiendo ahora que la universidad tiene la palanca y tiene que articular esos esfuerzos en tratar de acabar con la impunidad que existe en este país. Y uno de esos, como el 30 de julio, y nosotros como estudiantes debemos recordar las causas que llevaron en ese momento a los estudiantes a salir a las calles, es decir, perviven este sistema de injusticia y de inequidad, de impunidad que de la época, ¿verdad?, que aún estamos viviendo, ¿verdad? Y en ese sentido todavía están presentes los asesinos del pueblo, ¿verdad? Y digo del pueblo porque no solo la comunidad universitaria sufrió vejámenes, ¿verdad? El 30 de julio a nosotros como estudiantes universitarios nos amplía la mirada y nos dice que debemos de luchar por la justicia en el país. Y esa justicia que los mártires del 30 de julio entregaron su vida porque este país cambiara, ¿verdad? Y a los años que llevamos todavía no se conocen los responsables. Es decir, que hay un encubrimiento del Estado, ¿verdad? Y eso el 30 de julio, por eso el señor rector y hemos acompañado la propuesta de solicitar el cuartel San Carlos como un acto de reparación y un acto de cambio que se tiene que dar desde el Estado. Es decir, ahorita en el país no existe una política de Estado que garantice que se investiguen esos hechos, ¿verdad? ¿Y por qué lo decimos nosotros? Porque hoy estamos viendo los mismos hechos similares, ¿verdad? Hay que recordar que el pasado está en el presente y en el futuro que nosotros vamos a tener. Claro. ¿Cómo ha sido ese recibimiento de esa petición que hace el señor rector de investigar estos hechos? ¿Cómo han visto ustedes ante ese anuncio? Si ha sido recibido de esa mejor manera y con esas intenciones de buscar la verdad. Hay que recordar que el rector interino Luis Argueta Antillón ya había hecho una petición de los documentos a la ex Guardia Nacional y también al Ejército para que dieran el informe de quienes llevaron a cabo esa masacre, cosa que se negó, ¿verdad? Y que la universidad también ha seguido con el Instituto de Acceso a la Información Pública, los comisionados, y no se ha entregado información. Juntamente por eso es que la universidad hoy vuelve a retomar la idea y a solicitar el cuartel en esa negativa que el Estado está presentando. Si nosotros vemos una negativa de parte del Estado, y lo decimos aquí claro, ¿verdad? Aún estamos viendo nosotros en la Asamblea Legislativa personas que están involucradas en esos actos de barbarie que se dieron en la época. Y que ahora ostentan cargos públicos. Ahora ostentan, han buscado los cargos públicos para blindarse, es decir, y aquí nosotros vemos todavía el estado de impunidad y por eso nosotros estamos trabajando en esta cuestión de la memoria, ¿verdad? De rescatar la memoria y hacerlo como una cuestión que nos garantice como sociedad que cualquier violación a los derechos humanos que se dé por parte de cualquier grupo va a tener su castigo, ¿verdad? Y se debe garantizar la libertad que tiene que tener cualquier pueblo, ¿verdad? La decisión que tienen los pueblos de guiarse y de buscar un horizonte
y hacerlo con la manera que ellos no debe de ser coaccionada por ningún grupo, ¿verdad? Y en este caso la Universidad de El Salvador, que es el primer casa de estudios superiores con una diversidad de pensamientos, que es el mayor espacio democrático existente en el país, no puede callar ante ese hecho, porque nosotros estamos claros que nosotros como casa de estudio lo que hacemos es despertar conciencia, y cada quien elige la posición ideológica en la que quiere, pero la academia eso es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Y eso es lo que necesitamos en el país. Claro, y obviamente estos hechos son irreversibles ante la historia y por supuesto marcaron la historia de nuestro país y de la comunidad estudiantil de la época. Ante esta situación, desde su perspectiva de museóloga. Acá en el país conocemos la carrera antropología, pero también en Argentina está el tema, o la carrera usted la ve como museóloga y por supuesto también sabíamos que tiene un máster en antropología. ¿Cuáles son sus valoraciones de estos hechos que son aberrantes y que de verdad han marcado la historia de nuestro país? Bueno, yo fui invitada a participar en esta jornada justamente y simplemente para transmitir cuál fue la experiencia de mi país, Argentina, que tuvo momentos similares a los que vivió El Salvador y que tuvimos una salida democrática y de justicia transicional que hoy por hoy yo vengo en calidad, porque soy la directora del Museo Sitio en Memoria ISMA, que es un museo que funciona en lo que fue un centro clandestino de detención, tortura y exterminio, ubicada en una base militar. Era un edificio que está instalado en un predio de la Marina Argentina y que es un lugar por donde desaparecieron 5.000 hombres y mujeres. Entonces vine a compartir con los estudiantes y con esta comisión de memoria histórica a cómo con avances, con retrocesos, con distintos momentos y coyunturas, si hay un proyecto y hay una demanda social de memoria, de verdad y de justicia, siempre hay una posibilidad, porque cada pueblo tiene derecho a saber lo que ocurrió, ¿no? En términos de hechos históricos, pero también cada individuo, cada sujeto, también tiene derecho a saber qué pasó con cada uno de sus familiares desaparecidos, quién los asesinó, dónde están los cuerpos, porque es un derecho inexorable, inalienable de la condición humana. Entonces me parece simplemente que todos los países viviendo las circunstancias que viven, si no abandonan la ilusión, si no abandonan la utopía y si no abandonan la posibilidad de esa búsqueda, se llega a buen puerto. Y especialmente hay siempre lo que se llaman tiempos históricos. Yo, por lo que percibí, no soy especialista en este tema, ni mucho menos, pero lo que pude percibir en estos 2 días intensos y de mucho intercambio, de que hay una generación de jóvenes que están queriendo saber y salir del silencio, y salir del silencio. Hay algo que les está picando, hay alguna inquietud que están teniendo y que, bueno, me parece que el mundo de los adultos tiene que generar una posibilidad de pasar la posta. Y eso es un poco la experiencia, ¿no?, que desde Argentina venimos a contar de cómo fue nuestras propias posibilidades, insisto, con nuestros avances y nuestros retrocesos. Por supuesto. Estamos conversando con Alejandra Naftal, quien es directora del Museo ESMA allá en Argentina, es antropóloga también y museóloga. Y está con nosotros Noé, quien es de la AGU. Con ellos vamos a seguir conversando al regresar del corte sobre las actividades conmemorativas del 30 de julio. Gracias por mantenerse en la señal de Gente Ve, Canal 29. Hoy estamos conversando en La Jugada con representantes de la Universidad de El Salvador, con Noé específicamente, y también nos acompaña desde Argentina Alejandra Naftal, quien es, por supuesto, directora del Museo ESMA, allá en el país hermano. Vamos a iniciar contigo, Noé. Hay que detallarle a la población salvadoreña y no solo a la población universitaria de cuáles son las actividades que van a realizar ustedes, que son conmemorativas justamente y que iniciaron el día de ayer y que vienen a que nosotros como estudiantes, ustedes allá en la Universidad de El Salvador y nosotros como población no olvidemos y que al final también conozcamos qué fue lo que sucedió ese 30 de julio.
Sí, nosotros estamos haciendo una serie de actividades desde el día lunes, ¿verdad? El día de ayer. El día de hoy con los especialistas, un foro sobre museología y archivos de los casos de Argentina, ¿verdad? Como una forma de conocimiento para tratar de implementar acá en la universidad. El día de ahora hemos continuado con el taller con los mismos especialistas. Hoy por la tarde los compañeros van a tener participación allá en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, que es Santa Ana. Ahorita ha salido transporte de la universidad trasladándolos porque hoy va a haber una noche velada, una antesala a la vigilia del 30 de julio, en el cual los compañeros van a estar recordando los hechos que dieron o iniciaron esta conmemoración, es decir, la represión que tuvieron allá en el centro de Occidente, ¿verdad? El 25 de julio. ¿Qué vamos a poder tener nosotros o poder conocer en el documental El legado de una generación? ¿Qué es lo que vamos a poder nosotros observar? El legado de una generación, lo que nos va a hablar es el testimonio de uno de los sobrevivientes de la masacre, que aparecía en el registro de la policía y de las autoridades de la época como una persona desaparecida, ¿verdad? El ingeniero Pleites, el cual el año pasado dio su testimonio, se atrevió a dar su testimonio y la Secretaría de Comunicaciones tuvo acceso y pudo comunicarse con él, y es que se elaboró este documental por parte de la Secretaría. Eso es lo que vamos a ver, el testimonio de alguien que estamos, y por eso el trabajo que se está haciendo, tratar de documentar quiénes están allá. Decirte que va a haber un acto de reparación el 30 de julio, en el cual se le entregará un título honorífico a los familiares del estudiante, que fue el único que se tiene registro y que los diarios de la época registraron y que el gobierno de entonces reconocieron, que es Antonio Miranda, ¿verdad? Estudiante de economía. Nos hemos cerciorado de la comisión que de verdad estaba desaparecido y todo, porque eso es lo que nos pide legalmente para entregar un título, ¿verdad? Entonces la universidad va a hacer ese acto de reconocimiento el 30 de julio en el acto de la mañana de 8 a 10 en el Cine Teatro, en el cual vamos a sentar y vamos a decir que estamos en un acto de reparación con las demás víctimas, ¿verdad? Este es el inicio e invitamos y aprovechamos aquí el espacio a los familiares que están de los desaparecidos del 30 de julio o que se han mantenido en el anonimato, que hoy la universidad está trabajando en rescatar esa memoria y reconocer, y que el Estado reconozca la masacre, ¿verdad? Y que se trabaje por resarcir esos hechos, ¿verdad? Invitamos a que se acerquen a la universidad, a la Asamblea General Universitaria, a la Fiscalía Universitaria, para que interpongan y nos den a conocer los hechos, ¿verdad? Decir que el 27 tenemos también un foro de sobrevivientes, ¿verdad? En el cual van a haber también personas que participaron de la marcha y que fueron reprimidos y que sobrevivieron. Y esas son las actividades. ¿Van a realizar también la vigilia? La vigilia el 30 de julio, después de la marcha. ¿Cuáles son las actividades planificadas para la marcha y que obviamente se fusionan con la vigilia? Las actividades para la marcha, recordemos que el 30 de julio fue un acto de los estudiantes, el cual retomaron los hechos o los sucesos coyunturales que se estaban dando en la época. Recordemos que el país ahorita está con intentos de privatización del agua, ¿verdad?, por parte de la derecha en la Asamblea Legislativa. Ese va a ser un tema que los estudiantes van a estar tocando, ¿verdad? También el tema de las zonas económicas, que es un tema también discusión que se va a tocar. Y también eso con los actos del 30 de julio, en el cual vamos a solicitar nuevamente que se asigne el cuartel San Carlos, y vamos a solicitar también al señor presidente una disculpa de parte del Estado hacia la comunidad universitaria, ¿verdad? Y posteriormente en la noche vamos a tener los testimonios de los sobrevivientes, y van a estar diversos grupos acompañándonos y amenizando la noche, en el cual vamos a estar recordando, y se va a presentar nuevamente el documental, ¿verdad? Y eso vamos a estar haciendo el día 30 de julio. Por supuesto. Ahí tenemos las actividades que se van a desarrollar, y hay que estar muy pendientes también en las redes sociales, imagino, en donde se van a estar informando. Ahí tenemos el afiche que nos describe las actividades del 30
del julio. Por ejemplo, el día 24 se inicia con ese legado que justamente hoy, de una generación, también está el Festival de Arte y Cultura, que es conmemorativa también este día 25. Pero quiero preguntarle también a Alejandra, ¿cómo es o por qué es importante para la región mantener vivo ese legado de esos hechos que han marcado la historia no solo de un país, sino que de una región completa? Y obviamente, ¿cuál sería también ese aporte que ustedes hacen como ESMA en estos hechos, en poder realizar una esquematización de lo sucedido para que nosotros como salvadoreños, la comunidad educativa, pueda tener claridad de lo que ha sucedido? Bueno, desde mi experiencia, lo que podemos transmitir es cómo ir creando espacios de debate, de discusión, de recordación en los lugares donde sucedieron los hechos. Todos los procesos de memorialización que tienen que ver con las señalizaciones de los lugares, que de distintas maneras se pueden buscar desde el arte, desde la literatura, digamos, pero se mantienen el tema desde distintas perspectivas. En el caso concreto del museo, el museo es una herramienta educativa muy importante, porque es un espacio, y si se pudiese lograr armar un museo de sitio, es decir, explicar en dónde sucedieron los hechos. Por ejemplo, el caso de la Argentina, el museo que yo dirijo, es un museo que narra los hechos que sucedieron en ese lugar cuando funcionó como un campo de concentración. Entonces, el joven que hoy conoce ese lugar, si bien tiene información provista por distintos medios, cuando está en el lugar y ve el lugar en donde se torturó, el lugar en donde se planificaron los secuestros, el lugar en donde se llevaron a cabo los vuelos de la muerte. En Argentina, el sistema de exterminio consistió en adormecer con una inyección de pentotal a los detenidos desaparecidos, desnudarlos, subirlos semidormidos en camiones, de esos camiones eran llevados a aviones y así eran arrojados vivos al mar. Eso, el nombre que se conoció en Argentina son los vuelos de la muerte. Hoy se están juzgando a los genocidas y a los perpetradores en Argentina en juicios ordinarios y comunes. Hay 789 militares que tuvieron las garantías constitucionales de tener un juicio ordinario y hoy están detenidos en cárceles comunes. Entonces, digo, están siendo juzgados por eso. Sí, sí, hasta el día de hoy, digamos, en el caso de la ESMA, de la Escuela Mecánica Carmana, hace 3 meses se sentenció por 800 casos a 600 militares que hoy están presos y el 18 de agosto próximamente empieza un juicio que se llama ESMA 4, es decir, estas historias son abiertas y prolongadas en el tiempo. Siempre hay mucho por descubrir, siempre hay mucho por saber, siempre hay verdades que quedan. Entonces hay que tomarlo justamente como procesos de búsqueda de verdad y de memoria que se construyen desde el presente que uno está viviendo. Entonces, esta oportunidad histórica que está viviendo la universidad, de que ha tomado la decisión de conocer, de investigar, teniendo los recursos profesionales que tiene una universidad, porque tiene expertos, tiene historiadores, antropólogos, periodistas, artistas, que pueden ser los que sean ese germen de armar un muy buen proyecto desde distintas perspectivas. Entre ellos, ojalá puedan hacer el museo en el lugar que están reclamando. Claro, y es muy interesante conocer cuál es esta experiencia de ustedes allá en Argentina y cómo reconstruyen los hechos para clarificarle a la población. ¿Cuál sería tu último llamado ya para ir cerrando, Noé, para la comunidad estudiantil de la Universidad de El Salvador para que participen y se sumen a estas actividades conmemorativas? Decir que nosotros como estudiantes y si queremos un país diferente, pues tenemos la deuda de saldar con las víctimas del conflicto armado, tanto de uno y otro bando, descubrir quiénes fueron los asesinos del pueblo, ¿verdad? Y entregar esa verdad para que esta sociedad cambie. Pues un país con altos índices de violencia, pero no vamos a cambiar si no acabamos con la impunidad existente en este país, ¿verdad? En todos los ámbitos. Y ese es el llamado que tenemos que hacer a los estudiantes, ¿verdad? Como estudiantes, ser conscientes y críticos y invitarlos a que se sumen a la recolección de firmas que estamos para la petición
de los cuarteles como reparación a estas víctimas del 30 de julio y del país, ¿verdad? Ok, ahí hemos tenido esa invitación y también hoy participó con nosotros desde Argentina, museóloga con un máster en antropología y por supuesto nos viene a explicar cuál fue esa metodología para montar, para plantearle a la población argentina cómo sucedieron esos hechos que no deben de suceder acá. Esperamos que también los chicos de la Universidad de El Salvador, la Casa Académica pueda también reconstruir estas actividades y por supuesto usted tiene la invitación para participar estos días que vienen a recuperar nuestra memoria histórica. Y también con más de 30 años revolucionando la industria del plástico, Sanshia le brinda a usted soluciones mobiliarias para su hogar. Usted puede revisar, darle un check-in a el catálogo de ofertas para que pueda tener comodidad en su hogar a través de www.sanshia.com.sb. Regresamos el día de mañana. No nos cambie, continúe informándose a través de Gen TV, Canal 29.